rápido, como generalmente me dicen, me pueden escribir por mensaje, o sea, ahí en los comentarios, que le baja el voltaje. Y si no entienden cualquier duda, me van preguntando. Por ejemplo, digo algo, no entendieron, me preguntan ahí mismo porque no me gusta dejar las preguntas para el final. Siento que en el momento en el que usted, la persona que está dictando clase dice algo y se no entiende, es cuando usted debe preguntar. Bueno, sin más parla, empecemos con esto. Entonces, Grecia antigua. El periodo de... Como, Manuel, ¿cómo hago para quitar ese sonidito? Turum, turum, para que no me interrumpa, me Ya lo quito. molesta. Ya lo quito. Ok, gracias. Listo, listo. Puedes seguir, continuar tranquila. No moleste. Bueno, entonces, la antigua Grecia se refiere al periodo histórico de Grecia que abarca desde la Edad Oscura, que inicia a comienzos del año 1200 antes de Cristo. Un dato, estén muy pendientes de las fechas, que es algo importante. Bueno, del año 1200 antes de Cristo hasta el año 1406 antes de Cristo. Hasta el año 146, perdón, antes de Cristo. Entonces, la historia de Grecia. Yo decidí, porque me pareció como que más cómodo, explicarles la historia de Grecia mediante algo muy parecido a una línea del tiempo, porque me parece que es mucho más cómodo y no tenía que hacer tantas diapositivas. Pues entonces aquí va. Entonces, tenemos que del año 700 antes de Cristo al año 600 antes de Cristo, dato curioso, por si alguno no sabía, las fechas son como un poquitico raras porque no se, o sea, como que los años no van avanzando, sino al contrario van retrocediendo. Entonces, como podemos ver, no es del año 600 al 700, sino que del 700 al 600 antes de Cristo. Entonces, del 600 al 700 podemos ver la civilización prehistórica y la edad de bronce, que es lo que nosotros conocemos como la primera etapa de la historia de Grecia. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Denme un momento. Ahora sí, listo. Entonces, en este periodo de tiempo se dieron los primeros hallazgos de la existencia de poblaciones autóctonas en el Paleolítico. ¿Qué pasa? En este periodo de tiempo fue cuando como que se vino a dar cuenta la gente de los inicios de Grecia, y pues se empezaron a formar pueblos donde se veía la agricultura. Entonces se preguntarán qué es paleolítico. El paleolítico significa el periodo más antiguo de la historia de Grecia. Entonces a eso hace referencia esa palabrita. Entonces, se dice que se practicaba la alfarería y se crearon instituciones políticas básicas. En Grecia es muy conocida por haber creado como que la política. Entonces, cuando se empezaron a ver los primeros pueblos de Grecia, se empezó a tener una política, pero súper básica, a diferencia de lo que se va a lograr más adelante. Luego tenemos la Edad Oscura, que va del año 1200 antes de Cristo hasta el siglo VIII. Entonces aquí se da la caída de los reinos micénicos a finales de la Edad de Bronce. La civilización mecánica sufrió un duro golpe, dice, alrededor de los años de 1200 antes de Cristo, fueron atacados, saqueados e incendiados. Entonces, ¿qué pasa? Se genera como este ataque hacia la cultura y hacia todo en general en Grecia. Y ya más adelante se puede ver como la civilización va como generando una cultura más propia, o sea, después de que le quitaron todos, es como si renacieran y crearan algo mucho mejor a lo que ya tenían. Entonces, se inicia la invasión de los dorios, pueblo procedente del norte que destruye la civilización aquea. Entonces, se destruye la civilización aquea, pero como que avanza y se genera algo mejor. Entonces, ya para los siglos 8 y 6 antes de Cristo, se crea la época arcaica.
Dice, Grecia empezó a salir de la edad oscura que, que, siguió, que siguió a la caída de la civilización micénica, perdón. Denme un momento que estoy teniendo problemas técnicos acá. Les voy a silenciar un momentico. Listo, me disculparán, pero estaba teniendo unos pequeños problemas técnicos. Entonces nos dicen que en la época arcaica los griegos crean su propio alfabeto basándose en el alfabeto fenicio. Entonces aquí ya termina como la primera parte de la historia. Y seguimos con, espera un momento, con la siguiente diapositiva. Entonces luego llega en el siglo V, la Grecia clásica. Dice, Atenas y Esparta pronto tendrían que aliarse ante la mayor amenaza de la antigua Grecia. Resulta que estas ciudades, por así decirlo, Atenas y Grecia, generalmente como que había conflicto entre ellas. Pero aquí, en la Grecia clásica, se tuvieron que unir por un bien mayor. Y por eso, o sea, por eso como que dejaron de un lado todas sus diferencias para poder luchar en contra de la conquista de Roma. Entonces, dice, su invasión en el 490 a.C. fue sofocada por la heroica victoria ateniense en la batalla de Maratón bajo Milciades el Joven, que era como que el que la liberaba. Entonces ahí se puede ver que Grecia inicia siglo bajo la hegemonía espartana. Bueno, entonces, siguiente, tenemos la Grecia helenística, que va del 3, ya se me olvidó hasta leer los números, del 323 a.C. hasta el 1406 a.C. Entonces, el periodo helenístico dice, aunque el establecimiento del dominio romano no rompió la prolongada continuidad en la sociedad y la cultura helenística, en ese tiempo Grecia perdió muchas tierras. O sea, fue como que hubo un desbalance total y Grecia se redujo, o sea, su tamaño se redujo geográficamente bruscamente. Más adelante les voy a mostrar un mapa en donde podemos comparar la Grecia antigua con la Grecia que actualmente tenemos. Entonces, como que ese fue el cambio más grande en la Grecia helenística, que fue cuando se redujo drásticamente su tamaño geográfico. Entonces, por último, como el final de la historia de Grecia, tenemos a la Grecia romana, que se domina al periodo en el que los romanos tuvieron su victoria y pues la palabra que estoy buscando es, se establecieron en Grecia, o sea, tomaron el poder de Grecia. Y pues esa fue como la última etapa que tuvo Grecia, cuando fue conquistada por los romanos y hasta ahí llegó. Entonces, siguiente, como les había dicho, tenemos la comparación entre la Grecia antigua, que es este mapita, el primer mapa que pueden observar, y Grecia actualmente. Se ve la diferencia súper grande porque como podemos ver aquí en la Grecia actual ya abarca mucho más territorio. Por ejemplo, aquí pues tenemos a Troya, que antes no lo tenía, como pueden observar en el mapa anterior. Y sí, esa es la diferencia. Se volvió mucho más grande con el pasar de los años. Entonces, ustedes me están haciendo preguntas o algo, es que yo no puedo ver el chat. Una disculpa ahí si están haciendo preguntas. ¿Quién me explica cómo rayos hago para ver el chat? Chat. Ya. Ya. Muchas gracias. Listo, entonces.
La cultura de Grecia. Bueno, en el primer cuadrito tenemos como una pequeña definición de cómo evolucionó la cultura griega. Entonces tenemos que durante su historia, en sus inicios, fueron civilizaciones, civilizaciones minoica y micénica, continuando con la notable Grecia clásica, que fue la que ya les expliqué. Entonces tenemos cultura micoica, ¿qué será? Dice, recibe el nombre dado al Sir Arthur, recibe el nombre por el Sir Arthur Evans en honor al mítico rey Minos. Y luego en el último cuadrito tenemos como las principales características de la cultura, que dice, en cuanto a la religión, no posee deidades antropomórficas, pero como ustedes ya saben, Grecia es muy como que, o sea, llama mucho la atención por sus dioses. Grecia, en Grecia se crearon los dioses, que es donde tenemos a Poseidón y toda esa variedad de dioses a los que ellos alababan. Entonces, pues, dicen, no poseen deidades antropomórficas, pero sí poseían una cantidad de dioses gigantes a los que le eran fieles. Entonces, siguiente. Para el ejercicio de sus cultos poseían pequeños santuarios dentro de los palacios en ocasiones y cuevas próximas al lugar del asentamiento. Una característica como que muy clave de los griegos también era que ellos como que en el lugar donde iniciaban, ahí se quedaban. No era como esos pueblos que van viajando y van recorriendo como diferentes lugares de su país, o sea, podríamos decir de Grecia, sino que no, ellos se asentaban en un lugar y ahí se quedaban. Entonces, por eso dice acá que eran pues estos cultos o estos santuarios pequeños se creaban muy cerca de sus asentamientos. Entonces, siguiente dice, cada familia poseía una parcela de tierra que trabajaban a sí mismos y Grecia también es muy conocida porque usted en Grecia nunca veía un esclavo. O sea, si lo veía era como que muy poco, había muy poca esclavitud. Entonces, la familia, ella misma trabajaba sus tierras, que obviamente cada una tenía como que su espacio, por lo tanto, que no había como que invasiones y cosas así parecidas. Siguiente, la paz reinante puede que sea la característica minónica más peculiar, pues les llevó a no fortificar sus asentamientos. ¿Qué pasa? Como les explicaba, como cada persona tenía como su lugar, entonces no había una pelea porque que tenían sus tierras, si necesitaban hacer sus cultivos, los hacían y no había problema, no había necesidad de ir a robar a alguien más porque simplemente ya se tenía lo que se necesitaba para sobrevivir. Entonces reinaba una paz increíble en Grecia. Siguiente diapositiva. Dice, las ciudades, el estado, la polis. Entonces, aquí vamos a ver un poquito sobre sobre como la forma en que manejaba su política Grecia. Entonces, dice, los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas porque, por ejemplo, Atenas y... ¿Cuál era la otra? Bueno, estas dos ciudades, a eso hace referencia, a que se creaban ciudades que tenían un mandato propio. Podía verse en ciudades que eran que manejaban la democracia, como también se podían ver gobiernos que tenían ¿cómo es que se llama lo contrario a la democracia? Alguien que me ayude, esa palabrita se me olvidó. Eso se llama... Monarquía. Eso, una anarquía. O sea, veían estados que eran totalmente diferentes. Podría haber
democracia, que es como la más típica porque se dice que los griegos fueron los que crearon la democracia, o también se podía ver una anarquía. Entonces era como que muy privado, cada quien andaba como con su cuento. Entonces nos dice, esto favoreció a que se convirtieran en territorios independientes con gobernantes y ejércitos propios. Ahí va lo que yo les digo. Tenían como que una forma de pensar totalmente autónoma de ellos, de cada reino, de cada ciudad, como le quieran decir. Dice, en griego antiguo esas poblaciones eran llamadas polis, que es la ciudad o ya el estado. Y acá tenemos el ágora, que eran las casas o asambleas dentro de la ciudad donde se veía donde se tomaban las decisiones, donde se tomaban las decisiones políticas. Entonces tenemos en la parte de abajo la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. O sea, yo siento que está muy mal, como que tiene un significado bien pailas, porque estamos hablando del poder del pueblo sin incluir mujeres, sin incluir extranjeros y sin incluir estados. Entonces, más bien es como que el poder de los hombres. Y ya, porque la opinión de las mujeres, de los esclavos y de los extranjeros no era tomada en cuenta cuando se trataba de política. Entonces, los hombres se reunían en el ágora y tomaban las decisiones del Estado. Y llegamos al fin. Además de eso, o sea, yo tenía un video acá para que lo vieran. A ver si está por acá. No lo tengo por acá. En donde ya les como que profundiza un poquito más, les habla sobre los dioses, les habla sobre ¿qué? Sobre el deporte, porque Grecia también es muy conocida por haber creado los Juegos Olímpicos. Entonces acá se los voy a colocar. Creo que lo pueden ver, ¿cierto? Confirmen. Gente, por favor, háblenme. Si pueden ver o no pueden ver el video. No, tienes que cambiar de pestaña, de cuál vas a compartir. Perdón, Manuel, no lo escuché. Tienes que cambiar ¿de qué? ¿De qué pantalla vas a compartir? ¿De qué aplicación? Ah, ok. Gracias. Ah, pero un momentico. Denme un momento. Y ahora sí, ¿pueden ver? Miren, ya compartir. Ah, no, 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 ¿Sí pueden ver o no pueden ver? no, no. No, Ahí sí. ahora sí. Ahora sí, Ay, ahora bueno, sí. menos mal. Entonces, comámonos el anuncio y ya. Si quieres, espera antes de que coloques el video. Pues me gustaría hacer como... Espero aquí. O bueno, sí. Oye, igual, ¿nos podrías pasar el link por el chat, porfa? Ok. Manuel estaba hablando, me decías. Sí, no, que me gustaría como que decirles unas cosas a todos, ¿no? Eh, sí, la historia de Grecia, de la Grecia antigua, es bastante amplia y bastante bonita, ¿no? Entonces, pues los invito a que ustedes, por su cuenta, vean documentales, pues lean acerca de su historia, ¿no? Recordemos que estas fueron las primeras civilizaciones que fueron las del mar, ¿no? Que empezó con Creta, la civilización cretense, que ya empezaron allá a usar las galeras, ellos fueron los inventores ¿sí? de las galeras, que eran las embarcaciones a remo y que usaban a veces se me olvida cómo es que se llaman su vela cuadrada cuando el viento daba en popa. Entonces eso los hacía una civilización muy importante y los llevó a la expansión, ¿no? Ya después nos vamos que para las ciudades más importantes de esa época, que fueron Atenas y Esparta, que son las que más consideramos. Recordemos también las guerras médicas, que fue cuando la Roma intentó invadir a Grecia, más específicamente a Atenas. Los persas entonces llegaron, llegaron a luchar contra los atenienses, pero no pudieron. Los atenienses eran mucho mejores guerreros, entonces en una segunda oportunidad volvieron los persas, el rey Jerjes, perdón, y Darío. No le gustaba todo esto y
querían ¿qué? Atacar, ¿no? Ustedes saben como la avaricia de todos. Los griegos eran muy, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Serían muy orgullosos y no se iban a dejar dominar por nadie. Entonces ahí vienen los persas y pues deben dejarse dominar. Y ahí empieza la batalla. Ganaron los griegos, obviamente, tenían mucho mejor arsenal. En otra segunda oportunidad volvieron con un segundo ataque, ¿no? Ya con el doble de arsenal. Y ahí tenemos en cuenta la batalla de las Termópilas, que es cuando aprovechan el acantilado, que es un estrecho. Entonces, los 300 espartanos, pues, ahí se hace una analogía con la película. Los 300, no sé si lo hayan visto, ahí todos musculosos, bien marcados. Algo que leí en un libro es que, pues, que no eran así, porque en esa época obviamente no eran anabólicos como ahora todos los usan. Entonces, pues eran muy aguerridos y se defendieron hasta la muerte. Se dice que los persas lanzaron flechas y, bueno, los persas no, les dijeron, el que iba comandante les dijo, vamos a inundarlos del cielo de flechas. Entonces, el que estaba comandando el grupo de espartanos, en ese caso Leonidas, le dijo, mucho mejor, así pelearíamos a la sombra. O sea que eso demostraba la gran fuerza y ganas que tenían los griegos, ¿no? Exacto. Sí, no, lo leí ahorita, pero en la película también sale, es una buena analogía. Entonces, pero al final, los persas, gracias a un sapito, descubren que los pueden atacar por detrás y pues ahí los matan y todo eso. Entonces, después los atenienses, ya los que estaban ahí, tienen que retroceder y se van para Salamina. Allá pues, se defienden y ahí sí logran que Jerjes no quede contento y pues ahí sí pierden debido a las rocas y todo eso. Los hace mucho mejores ganadores. Y lo otro que les recomiendo también es buscar sobre las guerras que, se me olvidó la palabra, la guerra del Peloponeso. Esa fue la batalla entre la, la, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Y pues ahí sí se los dejo a su investigación, por favor. La verdad, es de los temas más importantes de esa Grecia son las guerras púnicas, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, que es como que lo más importante en el examen de admisión. Entonces, pues puedes continuar eso de lo que iba a decir. Perdón. No se disculpe, ya me interrumpió la clase, pues ya que. Entonces, muchachos, ya en mi opinión personal, les quería recomendar un mito, que es el mito del Minotauro, que a mí me encanta, que se supone que él era el hijo de Minos y de Creta. O sea, es como opinión personal para que se lo lean, porque a mí me gusta mucho. Hasta un poema tengo de él. Entonces, ya, ahora sí les voy a poner a ver el video para que se entretengan un ratico. Video de niños de primaria. Listo. Sol, perdón, ¿le puedes colocar sonido? ¿Me habla? ¿Le puedes colocar sonido? Ahí cuando le das compartir, tienes que darle la opción de compartir sonido. Ok. Y la muchacha también te había pedido el link del video para que pues, si algo le mandaras ahorita. Por favor. ¿Dónde? ¿Dónde le tengo que dar? ¿Compartir sonido? Cuando le das compartir pantalla, ahí sale la opción compartir sonido, o ahí arriba en las opciones sale también compartir y optimizar para clip de video. Más. A ver, dame un momentico, que es la primera vez que hago esto y no tengo ni idea. Dice, no soy capaz. Mejor les voy a enviar el link del video por el chat y ya ustedes se lo ven para que sea más fácil. Porque no sé cómo se hace lo que me estás diciendo, hermano. A todos, ¿no? Bueno, pues ya lo mandé. Ah,
Voy. Listo, muchachos, ahí tiene el link del video. Es un resumen de las diapositivas, diría yo. Cosas importantes que muestran en el video. Ya más o menos les voy a explicar. Entonces aquí tenemos que las personas que no eran consideradas ciudadanas, como yo les decía ahorita, eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros. También por acá, ¿dónde está esa partecita? Acá está el famoso ágora, que era donde se reunían para hacer democracia, o sea, para votar, para dar sus puntos de vista, pero como pueden observar, simplemente eran hombres. Eso se me olvidó agregarlo. Los griegos son muy conocidos por haber creado la filosofía, porque ellos se la pasaban pensando, entonces crearon esa materia, por decirlo así, esa ciencia, la filosofía. La filosofía es el arte de pensar, algo así creo que es el significado. La sabiduría. O el amor a pensar, algo así, el arte, bueno, algo así. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá tenemos nuestros filósofos principales, Sócrates, su discípulo Aristóteles, su discípulo Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles, que son los tres filósofos principales. Ahora, ¿qué más tenemos más adelantico? Aquí está la creación de los Juegos Olímpicos, que fue gracias a los griegos porque eran fanáticos del deporte y de sus cuerpos. Ellos eran súper tonificados. Entonces, acá estaba lo que yo les decía, la palabra general es politeísta, que tienen muchísimos dioses. Acá tenemos a Zeus y a unos cuantos más. También eran muchos de los héroes. Acá tenemos a Hércules y Aquiles y de las mitologías. Esta es la mitología que yo les decía, que es la del Minotauro, que a mí en lo personal me encanta mucho. Y ya, muchachos, creo que con esto termina el video. Más que es eso, en eso se resume el video. Crearon la política, la democracia y la filosofía. Muchas gracias. Ah, también hice un quiz porque no sé, lo hice como media hora antes de iniciar la clase porque yo de realidad no tenía planeado hacerlo. Oye, espera, Sol, es que está haciendo una Pero pregunta. dígame. Es que está preguntando un compañero, José, que Sí, yo no veo los comentarios. ¿qué se recomienda para sacar un buen portaje en la parte de sociales en las IFES? Es que yo hice un simulacro el domingo y me fue como el culo, en resumen. Entonces, no, eso no Yo digo. siento que para sacar un buen, o sea, es básico. ¿Qué dijo entonces? No, eso, prácticamente. Sí. Dice, pero ya miro. Dice, profe, ¿qué recomienda para sacar un buen puntaje en la parte de sociales en el IFEX? Es que yo hice un simulacro el domingo y me fue mal en la parte de sociales. Bueno, esta es la primera vez que yo doy clases de sociales. Por si no se dieron de cuenta en mi primera diapositiva. Y yo siento que es demasiado básico leer. O sea, saber leer es pues, lo que todo el mundo debe saber. Pero leer mucho acerca de la historia, de todo lo que ha pasado alrededor del mundo, de todas las guerras que han habido, sobre todo, o sea, todo lo que la historia de Colombia también es súper importante y siento que yo me reforcé mucho sociales cuando estuve en grado de 10º y 11 porque yo tuve una profesora de sociales magnífica. Ella nos ponía a nosotros a exponer, nos daba temas súper variados, nos ponía ¿qué? Nos ponía como que a llenarnos mucho de la historia de Colombia para asimismo poder como que nos fuera bien. Y yo siento que mi IFEX fue bueno, pero yo siento que sociales a mí se me hizo muy fácil por ese hecho, por el hecho de que yo con ella aprendí mucha historia. Entonces, por ejemplo, en la historia de Colombia, lo que es el narcotráfico, yo me considero una tesa y
es gracias a eso, a que leí mucho sobre esos temas, todo lo que fueron las, ¿cómo es que se llama eso? Fue puerca, se me fue el nombre. Las revoluciones, yo expuse la revolución cubana, expuse un poco de revoluciones y eso me ayudó mucho. Y yo siento que para sociales es muy bueno eso. Ay, no me digan, profe, me da penita. Yo saqué 330, fue el puntaje más alto de mi salón. O sea, no es que haya sido pues el super, wow, me gané una beca, no, pero sí fue el puntaje más alto de mi salón y estuve como entre los 10 más altos de mi colegio. Y ya. Eh, Y yo considero que eso me ayudó mucho. Voy a meter un ratico acá, perdón. Les quiero aclarar una cosa, bueno, Bien pueda, usted ya se ha metido como 3 veces a mi clase, pues ya normal, estamos perdón, compartiendo. perdón, es que me gusta dejar cosas claritas. Para el nacional va a ser muy importante la historia de todo, la historia universal, ¿no? De todo, todo, la historia. Ya Ujú, cuando hablamos más historia. de IFES vamos a meter es a la historia de Colombia. Y la historia del Exacto, la mundo historia no también es va a súper importar en sí. importante. La historia del mundo no va a importar en sí. Es importante que entendamos el hecho de cómo de lo anterior llegamos a lo de hoy y entendamos cómo se mueve la historia de Colombia, ¿no? Más que todo en el IFES, en las partes sociales, van a coger un hecho que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, ahorita van a poder elegir que están matando a los líderes sociales y nos van a preguntar qué organismos de participación, qué están usando, qué se está incumpliendo y todo eso va a ser muy importante que entendamos. ¿Ustedes ya vieron acá historia de Colombia, Manuel? No, ¿Por qué no? porque por lo general la tomamos de últimas, Ah, ok. porque ya esos son los años 1800 para acá, entonces pues vamos apenas en el antes de Cristo, pero igual lo vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pues esa era la colación. Ya 3 minutos restantes Exactamente para la como dice reunión. Mervin, que es estar actualizado en la historia. Si se acaba Una la clase, pregunta, vuelven a entrar. Diga, una, una pregunta. ¿Ustedes en la próxima clase van a resolver preguntas de cuadernillos sociales? ¿Qué? preguntas de un Me cuaderno. repite, por favor. Que si la próxima clase vamos a resolver preguntas de cuadernillos sociales. La próxima clase ya que no todos no tienen el horario, bueno, mejor dicho, nadie tiene el horario, vamos a ver la historia de Roma, o sea, va a ser más teórico, quizá tengamos unas preguntas. Entonces, pues en sí, todavía no vamos a ver preguntas. Ya al final veremos preguntas y preguntas y preguntas. ¿Listo? Ok. Ah, ok. Porque yo soy calendario B, ¿me entiendes? Como soy nuevo en el grupo. Uy, entonces 13 de octubre, listo. Entonces vamos a intentar hacer una clase un día de estos con esos cuadernillos, ¿listo? ¿Me parece? Sí, porfa. Listo, listo, ya la cuadro y la hacemos antes de que llegue su día de presentar el examen. Sí, porque entro el 18 de octubre y entonces me da muy duro la parte de sociales. Que por eso en el simulacro de hoy, que me dieron resultado, saqué muy bajito el puntaje y eso no me sirve para nada. No, tranquilo, tranquilo, pues Sí. estudie, sigue estudiando en todo y listo. Sí, Eh, empapes de mucho, como decía Manuel, de la historia de Colombia. Y yo siento que la historia de Colombia, o sea, ¿quién no se vio Pablo Escobar, Dios mío? Ahí está resumida como que un cuarto de la historia de Colombia. Muchos años están resumidos en esa novela. Y siento que es como, o sea, como que los medios de comunicación se han encargado de ocultar muchas cosas, pero también de que seamos conscientes de varias cosas que han pasado. Entonces es como leer y reafirmar las cosas que usted ya pudo haber escuchado o pudo haber visto, siento yo pues. Bueno, Manuel, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo más que quiera no, decir? Una Y el pregunta, quiz, ya se mañana va a hay quiz. acabar. ¿Sí vamos a hacer ¿A el qué hora? quiz o no? sí, sí, ¿Van a vamos a volver hacer a el entrar? quiz. Sí, 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 bueno, vamos a entrar. ¿Qué pasó, José? Bueno, pues, ¿Mañana a qué hora hay clase? Mañana, no se mañana sabe. no, mañana la cancelé, Perdón, pero mañana la cancelé porque tengo que cuadrar el horario. Sinceramente, Ok, Y la porque, próxima semana tampoco se sabe, ¿cierto? El horario. no, por eso lo estoy cuadrando entre mañana y hoy, en la noche. ok, Ok, muchas gracias. gracias. Listo. Sí, comparte ¿qué? El número y el link mientras tanto. Y se pueden ir conectando mientras, pues, vuelven a ingresar y todo eso. Ay, espera, yo tengo un problema y es que no sé cómo hacer para compartir el código. Eso no le supone que uno le da un código, un Iniciar una código. prueba en vivo. Dale, iniciar una prueba en vivo.
Pero bueno, ya cuando, no, ya ahorita la próxima